Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa anima a religiosas de colegios ante los retos educativos de la pandemia. El Papa Francisco se reunió con religiosas de la Congregación de Notre-Dame de Montréal, una orden franco-canadiense centrada en la educación. Nous sommes aussi portés par l'appel que vous nous avez lancé pour refonder un pacte éducatif universel. El Papa les animó a educar a los jóvenes en la verdad de la fe y que sean fuentes de alegría para los que les rodean. Oggi ci troviamo di fronte alla sfida della formazione e dell'educazione della persona umana. Nei vari paesi in cui operate vi incoraggio ad essere discepoli, missionari e comunità di speranza e di gioie. El Papa subrayó los retos que el COVID-19 ha planteado a nivel educativo y habló de la necesidad de que los educadores estén cerca de los que pasan por dificultades. Care sorelle, in questo momento nel quale la pandemia di Covid-19 ha prodotto una crisi dai molteplici aspetti, in particolare un forte impatto sull'educazione e sui giovani, vi invito a farvi più vicini alle persone che vivono l'isolamento, la tristeza y el scoraggiamento. La fundadora de esta congregación, Santa Marguerite Bourgeois, fue canonizada por Juan Pablo II en 1982. En 2019 contaba con unas 830 religiosas. Historiador dice que Bergoglio debería haber escogido el nombre de Adriano como papa. Hace exactamente 500 años, en 1522, fue elegido Papa Adriano VI. Llegaba después de León X, un pontífice de la familia Medici más interesado en el arte y el poder político que en la espiritualidad. En Roma, Adriano VI denunció la corrupción de la Iglesia y puso en marcha reformas, partiendo de la necesidad de la conversión. Por este motivo, uno de los estudiosos de su figura, el holandés Van Geest, está convencido de que Bergoglio no acertó al escoger el nombre de Francisco. Ambos compartían la preocupación por los pobres. Por este motivo yo creo que si el Papa Francisco hubiera conocido que el Papa Adriano tenía la misma preocupación por los pobres que él, probablemente habría elegido llamarse Adriano. Adriano de Utrecht fue el último papa no italiano hasta la llegada de Juan Pablo II. Su pontificado apenas duró un año y fue muy duro. Muchos cardenales no aceptaron su intento de quitarles privilegios. El Papa denunció en su primer consistorio que uno de los principales problemas estaba en el Tribunal de la Rota, donde la justicia se compraba y vendía. Aseguró que no lo iba a permitir. Otras medidas que tomó como Papa reformista fue echar a los cardenales que vivían como príncipes en el Palacio Vaticano. Otro experto en Adriano VI, el profesor Marcus Graulich, también aprecia muchas semejanzas entre los dos pontífices. Algunos discursos del Papa Francisco a la curia podían haber sido escritos por Adriano. Presentan el mismo espíritu pastoral de cercanía a los pobres, de dar cargos a las personas oportunas y con preparación. Así que son muy parecidos. El homenaje a los 500 años de Adriano VI, en el que han intervenido varios expertos, ha sido organizado en Roma por la Embajada de Holanda ante la Santa Sede. Estas son las claves de los prejuicios contra Benedicto XVI en los medios de comunicación. En el pasado, como profesor de universidad en Alemania, o ahora como el papa más anciano de la historia, Joseph Ratzinger ha sido y es una figura clave de la Iglesia Católica. Pero según el experto en opinión pública Norberto González Gaitano, ningún otro obispo o papa de la historia reciente ha sido objeto de un escrutinio público tan sistemático y profundo como el del papa emérito Benedicto XVI. No es un misterio que Benedicto XVI, Ratzinger antes, tiene mala prensa. Lo que es un misterio, al menos para mí como investigador, es las causas de esta mala prensa. No coincide esta imagen que existe en algunos medios de comunicación social, que ya se ha creado como un estereotipo que se repite acríticamente, con la imagen que tiene, por ejemplo, en el ámbito de la cultura. Jérôme Brustaveg está preparando una tesis precisamente sobre Ratzinger y la opinión pública. En su opinión, la mala prensa del ahora Papa emérito comienza durante el Concilio Vaticano II. Ratzinger participó como experto, pero se negó a hablar con la prensa sobre lo que ocurría en las sesiones a puerta cerrada. Los medios tienen gran relevancia para la formación de la opinión pública. El Papa de alguna forma rechazó este aspecto y esta potencialidad de los medios en aquellos años, en torno a 1965. Algunos teólogos iban a hablar con la prensa justo después de las reuniones del concilio y daban su versión sobre el concilio.
Como Ratzinger evitó la relación con los medios durante el concilio, fue considerado esquivo y retratado negativamente por la prensa, y eso a pesar de su reputación positiva entre intelectuales y el público en general. Por ejemplo, durante su pontificado miles de personas acudieron a sus audiencias semanales en el Vaticano. Según Jérôme Roustabeck, la reputación de Benedicto XVI entre académicos es mucho mejor que en los medios de comunicación. Ratzinger tiene mala prensa, pero se repite esta percepción entre intelectuales. Es también negativa en toda la opinión pública. Creo que vale la pena afrontar los prejuicios sobre Benedicto XVI y descubrir también que es una persona humilde y de gran capacidad de diálogo. Estos dos académicos dicen que esperan que su trabajo invite a las personas a mirar más allá de los titulares para descubrir a uno de los papas más importantes de la historia reciente. Bajas temperaturas complican la situación de millones de refugiados en Oriente Medio. Francisco ha dicho en muchas ocasiones que le preocupan las condiciones de vida que deben afrontar los refugiados. Quante condizioni indegne dell'uomo, quanti hotspot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni nell'orizzonte. La ONU advirtió que el invierno está poniendo las cosas aún más difíciles para millones de personas. En todo Oriente Medio se están registrando bajas temperaturas de récord. Los refugiados las afrontan con muy pocos medios a disposición. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, calcula que hay más de 10 millones de desplazados internos en Siria, Irak, Líbano, Egipto y en campamentos como este en Jordania. كرفانات مثل البراد مثل الثلاجة من طفيت الدفاية صارت ثلاجة فشو يعني في أكثر من هيك معاناة. Más de 3,3 millones de refugiados necesitan asistencia durante ese periodo para poder hacer frente a las inclemencias del tiempo. Para algunos de ellos, este será el 11º invierno consecutivo en esta situación límite. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Marcos, tenemos la escena donde Jesús envía a los discípulos diciendo: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos. Aquellos que crean y se conviertan recibirán la salvación, y aquellos que no crean se condenarán. Y les da las señales que los van a acompañar. Expulsarán demonios, cogerán serpientes con sus manos, les impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Hoy la Iglesia celebra la conversión de San Pablo. San Pablo, que es el gran apóstol misionero, y aunque no es llamado cuando Jesús estaba presente en nuestro tiempo y espacio, sino después de su ascensión a los cielos, sin embargo, Pablo es ese apóstol número 13 que Jesús elige para llevar su mensaje a toda la creación, a todos los rincones de la tierra. La teología de nuestra Iglesia Católica prácticamente tiene su base en las 12 cartas de San Pablo. Digo 12 porque la carta de los Hebreos, como sabemos, no es original de él. Por eso, hoy queremos pedirles en esta celebración de la conversión de Pablo que nos ayude a creer en ese Jesucristo, que no importa la vida que tú lleves, que no importa el momento que estés viviendo, si el vicio te ha consumido, si tienes una vida desastrosa, Dios se fija en el corazón y cree en el ser humano que es capaz de cambiar y de transformar todo su ser con su gracia. Solamente abramos nuestro corazón y veremos la gloria de Dios. Beatifican a religiosos asesinados durante la guerra en El Salvador. Miles
de feligreses se reunieron para participar del evento de beatificación del jesuita salvadoreño Rutilio Grande y el sacerdote italiano franciscano Cosme Spesotto. De ahora en adelante sean llamados beatos. Junto a ellos, los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus también recibieron la beatificación. En la persona de los mártires, Dios ha reivindicado a todas las víctimas inocentes. Rutilio, Manuel, Nelson y Cosme dan nombre a todas las víctimas inocentes ofrecidas en el sacrílego altar de los ídolos del poder, del placer y del dinero. Rutilio Grande inspiró la obra de Monseñor Romero, quien fue declarado santo en 2018. Grande fue asesinado por militares junto a los 2 laicos ahora beatificados. Cosme Spesotto fue asesinado mientras oraba frente a su parroquia. Es un país que ha derramado mucha sangre. Rogamos a Dios que bajo la intercesión de estos nuevos beatos haya una posibilidad de diálogo, una posibilidad de esperanza y unidad para los salvadoreños que tanto nos hace falta. El cardenal dijo que los salvadoreños ven en los beatos una imagen de su propia vida y de sus momentos duros durante el conflicto armado que duró 12 años. Confiamos en que nuestros beatos van a interceder para que nuestro pueblo viva mejor. La beatificación de los 4 mártires se aprobó en el Vaticano en 2020. Es el paso previo para alcanzar la condición de santo según la Iglesia Católica. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Estados Unidos toma medidas ante posible invasión rusa de Ucrania. El primer envío de armas y municiones de Estados Unidos llegó a Ucrania después de que funcionarios de Washington y Moscú acordaron el viernes seguir trabajando para aliviar las tensiones por las preocupaciones de una invasión rusa en la ex República Soviética. Todo esto ocurre cuando la inteligencia británica advierte sobre los planes del Kremlin de instalar un presidente prorruso en Ucrania, lo que Moscú niega. Le hemos dado a Rusia 2 caminos. Está el camino de la diplomacia y el diálogo. Uno en el que me comprometí con el gobierno de Relaciones Exteriores Lavrov la semana pasada en Ginebra, pero también está el camino de su agresión renovada y sus consecuencias masivas que hemos estado construyendo durante muchas semanas. Como confirmó el Pentágono, el presidente Biden considera poner en máxima alerta más de 8.000 soldados en países vecinos a Rusia como medida disuasiva. Esta posible expansión de la participación militar estadounidense sería un cambio importante para la administración Biden, que hasta hace poco adoptó una postura moderada sobre Ucrania, por temor a provocar que Rusia invadiera. Hemos estado consultando con los aliados sobre despliegues y en perfeccionar planes para todos los escenarios. Nunca descartamos la opción de brindar asistencia adicional antes de una invasión. Por ahora, ninguna de las opciones militares que se estarían considerando incluye el despliegue de tropas estadounidenses adicionales dentro de Ucrania. Entre tanto, el Departamento de Estado ordenó la partida de todos los familiares del personal de la Embajada de Estados Unidos que prestan servicio en Kiev, citando la amenaza de una acción militar rusa. El departamento también dijo al personal no esencial que pueda abandonar el país, una decisión que subraya los crecientes temores en Washington de una inminente invasión militar de Ucrania por parte de Moscú. El presidente Joe Biden sostuvo en las últimas horas una videollamada con líderes europeos como Emmanuel Macron de Francia y Boris Johnson de Reino Unido para coordinar una respuesta a la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana. La posibilidad de una invasión rusa, de hecho, es real y la Casa Blanca empieza a moverse además de la diplomacia. Tuve una reunión muy buena, unanimidad total con todos los líderes europeos. Además, se conoció que funcionarios de Rusia y Ucrania, así como de Francia y Alemania, se reunirán el miércoles en París en un intento de calmar la tensión entre Kiev y Moscú, indicó un consejero del presidente Macron. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Casa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que los pescadores artesanales de Ancón han manifestado que diariamente las pérdidas ascienden a más de 100.000 soles debido al derramamiento de petróleo ocurrido en Ventanilla.
Lamentablemente, el derrame de petróleo perteneciente a la empresa Repsol, ocurrido el último 15 de enero en Ventanilla, ha perjudicado severamente muchos comercios que desarrollaban sus actividades relacionadas a la pesca. Tras esta tragedia ocurrida en el litoral peruano, los responsables han manifestado que todavía es incierto el tiempo que se tomará para limpiar las playas en su totalidad. Ante esta grave situación, se suma la problemática de los pescadores artesanales. Héctor Santillán Paz, presidente de la Asociación de Extractores de Mariscos de Ancón, manifiestan que viven en total incertidumbre porque no existe un tiempo determinado para que retomen sus actividades de pesca. Sumado a ello, el representante de la asociación manifestó que las pérdidas económicas ya superan los 100.000 soles diarios y sostiene que los pescadores deben estar totalmente seguros de poder realizar sus actividades en lugares no contaminados, por lo que espera que las autoridades competentes se pronuncien y den una pronta solución para que no continúen con grandes pérdidas. Las autoridades revelaron que cada pescador produce cerca de 1.500 soles con el desarrollo de sus actividades diarias. Continuando con la información, están exigiendo a la Marina de Guerra del Perú poder apoyar para rescatar a los animales que han sido afectados tras el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla. Los daños múltiples a la economía, a la salud y al ecosistema ocasionados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla ha llamado la atención de toda la población peruana. Lamentablemente, en este siniestro, los que más han sufrido son las especies marinas que habitan en el lugar, y muchas de ellas todavía no han sido rescatadas ni han recibido la atención adecuada para su recuperación. Carlo Ángeles, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sostuvo que no es suficiente el trabajo que están realizando porque no se ha podido limpiar mar adentro por falta de embarcaciones especializadas para este tipo de casos. El regidor manifestó que únicamente han intervenido las orillas de las playas de Ancón y Santa Rosa. Sumado a ello, Carlo Ángeles reveló que ni el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ni el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, ni la Municipalidad de Lima disponen de vehículos para llegar a las islas e islotes afectados. En el mismo contexto, el regidor de la Municipalidad de Lima sostuvo que la única institución que cuenta con embarcaciones adecuadas es la de la Marina de Guerra. En el mismo contexto, el regidor de la Municipalidad de Lima sostuvo que la única institución que cuenta con las embarcaciones adecuadas es la Marina de Guerra del Perú y mencionó que su presencia es nula, ya que han intentado comunicarse con las autoridades navales, pero no han recibido respuestas. Continuando con la información, el presidente del CELAN, Monseñor Miguel Cabrejos, ha manifestado que debe haber mayor inversión en la educación y debemos aprovechar en su totalidad la digitalización. En el Día Internacional de la Educación, que se celebra el 24 de enero, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y presidente del Episcopado Peruano, hizo un llamado al pueblo de Dios a través de un mensaje a reconocernos humildemente discípulos del mayor educador, Jesús el Maestro. Además, Monseñor Cabrejos mostró su preocupación por las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ante diferentes situaciones que padecen millones de niños, niñas y adolescentes de Latinoamérica y el Caribe, entre ellas la pobreza, la interrupción del proceso educativo como consecuencia de la pandemia, la brecha digital y el hecho de que 20 millones de jóvenes ni trabajan ni estudian. Ante esta dura realidad, el presidente del CELAN, en el nombre de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, demanda mayor inversión en educación, mejorar las condiciones materiales, aprovechar el salto en la digitalización, generar condiciones de escolaridad diversa e inclusiva, además de establecer procesos de transición de la educación a empleos de mayor calidad. Asimismo, Monseñor Miguel Cabrejos pide asumir la responsabilidad compartida respecto a la educación por parte de la sociedad, los medios de comunicación, la familia, los educadores y los educandos. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso.
Histórica beatificación con la asistencia de más de 6.000 fieles. Con una procesión inició la Eucaristía. Se vieron llegar desde el oriente del templete 25 concelebrantes y finalmente ingresó el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien por designación personal del Papa Francisco presidió la ceremonia. 600 sacerdotes participaron desde la nave. El altar mayor se impregnó de rojo, que en la liturgia católica simboliza la sangre del sacrificio de Cristo, el martirio. El coro vistió de blanco y entre notas y acordes esparcía alegorías al júbilo. Después de los ritos iniciales y el acto penitencial, inició el rito de beatificación. A su santidad el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios. Los obispos y los postuladores de las causas se dirigieron al cardenal y leyeron las cartas apostólicas con las que el Papa Francisco autoriza la beatificación. Pedimos humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Fray Cosme Spesotto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, Laterani, die 20 mensis decembris, anno Domine bismillesimo vicesimo primo. Pontificatus nostri nono. Francisco. Consumado el rito, develaron la gigantografía con los rostros de los beatos, el padre Rutilio Grande, los laicos Manuel Solórzano y el joven Nelson Lemus, asesinados en 1977, además del fray italiano Cosme Spesotto, martirizado en 1980. Son las imágenes que se difundirán a nivel mundial. Así iba cayendo la tarde e ingresaron las reliquias, ambas impregnadas con sangre. La del padre Rutilio, el pañuelo que llevaba en el bolsillo cuando fue asesinado, y la del fray Cosme, un lienzo que envolvió su cuerpo tras recibir un disparo en el corazón. Y llegó el momento de las lecturas y el Evangelio entonado solemnemente con cantos gregorianos. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. La Eucaristía continuó y finalizó con el agradecimiento de las órdenes de cada sacerdote mártir y el arzobispo de San Salvador. Hemos sufrido mucho. Tanta injusticia, tanta maldad, pero ahora brilla la misericordia del Señor, elevando a los altares a estos 4 hermanos nuestros que nos dan el mejor ejemplo de fe y de amor a los pobres, a la justicia y a la verdad. En la ceremonia quedó declarado que cada año habrá una fecha por martirio para celebrar la vida de los beatos. El 12 de marzo para el padre Rutilio, Nelson y Manuel, y el 14 de junio el fray Cosme. Con la beatificación inicia el camino hacia la canonización. Para lograrla es necesario demostrar ante el Vaticano que los mártires intercedieron para conseguir un milagro. Una vez eso suceda, serán inscritos en el martirologio romano como santos. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. Feligresías salvadoreñas celebran beatificación. Miles de católicos llegaron al Divino Salvador del mundo para presenciar la ceremonia de beatificación del padre Rutilio Grande, el fray Cosme Spesotto y los laicos Nelson Lemus y Manuel Solórzano. Con fotografías en manos y camisas con los rostros de los beatos, los presentes mostraban su devoción por quienes defendieron los derechos humanos y denunciaban la violencia. Ellos pues murieron, ¿verdad?, por ser fieles y por su lealtad a la defensa del pobre, ¿verdad?, y de los derechos humanos. Salvadoreño, ¿verdad?, tener a 4 beatos nombrados en este día es una felicidad, pues, ¿verdad?, que
sentimos por ello. Sor Angélica tuvo la oportunidad de conocer al ahora beato Cosme Espesoto, quien apostó por la educación al fundar la Escuela de Niñas Profesor Felipe Hueso en San Juan Nonualco. Poder imitar estas virtudes de estos grandes santos que vinieron y que yo tuve la oportunidad de conocer de cerca a Fray Cosme Espesoto, que fue tan humilde, tan entregado. La filosofía de él para fundar la escuela fue que no hubieran jóvenes tristes, amargados, sin trabajo, viciosos. Para algunos jóvenes, el mensaje de los beatos es sencillo. Es una fuente de inspiración para muchas personas que tienen miedo en estos momentos, ya que ellos, a pesar de las dificultades que habían, pues ellos siguieron hacia adelante. Creo que nos dan un gran ejemplo de humildad, de servicio y de saber perdonar. Consideran que se debe seguir el ejemplo de sencillez, fe y humildad. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chica. El cardenal Rosa Chávez ofreció la homilía durante la ceremonia de la beatificación de los 4 mártires salvadoreños. Y la homilía estuvo a cargo del cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien remarcó la importancia de recuperar el espíritu de los acuerdos de paz y su hoja de ruta. Además, exhortó a las autoridades civiles a ser instrumentos de diálogo. Dijo también que la Iglesia se encuentra pasiva y subrayó la... Han sido inscritos en el libro de los Beatos una imagen de su propia historia. Así introdujo su homilía de 21 minutos el cardenal Gregorio Rosa Chávez, un discurso dividido en 4 apartados. Inició recordando a los asesinados en la pasada guerra civil. Dijo que los beatos laicos representan esa inmensa multitud que nadie podía contar. Los que han experimentado en carne propia el drama de la violencia institucionalizada, de la violencia del conflicto armado y la violencia de todos los días. En este preámbulo también se refirió a las autoridades civiles del país. Hombres y mujeres investidos de autoridad, llamados a ser instrumentos del diálogo y reconciliación mediante la búsqueda del bien común. En el primer apartado se refirió además a los que sufrieron de calumnia, difamación y desprestigio en el conflicto armado. La lengua, dice la palabra de Dios, puede servir para alabar a Dios y puede también volverse homicida. Habló directamente al cuerpo eclesial, especialmente a los fieles. Somos una iglesia martirial, pero estamos bastante pasivos. Y remarcó la importancia del pacto que puso fin a la guerra. Para ello hace falta recuperar el espíritu de los acuerdos de paz y la hoja de ruta que ahí se trazó. Y citó las palabras pronunciadas por San Óscar Arnulfo Romero en la misa exequial del ahora beato Rutilio Grande. Que la iglesia no es capaz de odiar, no tiene enemigos, solamente son enemigos. Concluyó mencionando nuevamente la hoja de ruta de los acuerdos de paz y el rumbo a seguir para encaminarse. Una iglesia en salida, una iglesia que sale a la calle corriendo el riesgo de tener un accidente. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de enero, que es sobre discriminación y persecución religiosa. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos.
Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.